Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de lenguaje y comunicación del preuniversitario popular Antumam. Como siempre ya saben las normas de convivencia dentro de nuestro espacio de aprendizaje, pueden prender a apagar su cámara, participar siempre a través del chat o pidiendo la palabra levantando la mano. Entramos siempre con los micrófonos silenciados, le damos silenciar el micrófono cuando entramos. Ojalá que tengan un cuaderno donde tomar apuntes y siempre un corazoncito para que den lo mejor cada uno y cada una en cada clase y constantemente siempre se conecten, no falten y si faltan, ven el video y se ponen al día en YouTube. Como siempre comenzamos con una escala de emociones para saber cómo se sienten hoy. Me dice Patricio si es el libro de Orson. Sí, sí, es de Orson. No me acuerdo el nombre completo del autor, pero sí es de apellido Orson. ¿Sí? Profe, si no hablo mucho, ya sabe que tengo el micrófono malo. No se preocupe, Fernanda, puede hablar por el chat el otro día lo conectaba con el audífono, no me acuerdo, pero igual ayer pudo hablar, o sea, el lunes, igual se le escuchaba, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí como prefiere usted, ¿ya? El otro profe no puede venir hoy, nos va a estar el profe Cristian, que es el director supremo, el gobernador y emperador del Perú además. Él nos acompaña los días lunes, solamente puede los lunes, ¿ya? Así que los días lunes vamos a estar con el profe Cristian. Perfecto, Ángelo me manda el número 3. Excelente, con una mirada penetrante hacia el horizonte. Sácame una foto como que estoy pensando muy profundamente. Número 6 dice Saray. Ánimo, Saray. Estoy chiquitito, dice Patricio. Ánimo, Patricio, a mejorarse de ese resfrío. Nicole, número 7, excelente. Claudia, también número 3, perfecto. Paula y Marlene, el número 8, andan de las sexuales. Agustín, número 6, ánimo, Agustín, con una mirada como perdida. Le mandaré saludos, Fernanda, al profe Cristian. De todas maneras, el lunes ya lo tenemos de vuelta aquí con nosotros, con nosotras. Constanza, número 8, excelente. Noelia, número 2, como medio no cachando, así como... Francisca, 6 y 9. Ánimo, Francisca, vamos con todo, con ánimo, con ganas para pasar el día. Fernanda, 6 y 1, excelente. Un poco contraria en las caras, pero le agradezco muchísimo por decir cómo se siente al inicio de la clase. El profe Cristian es como el presidente Snow del Capitolio. Ahí me perdí. No sé a qué referencia es eso. Juegos del hambre parece que se refiere. ¿Cómo? De los juegos del hambre. De los Juegos del Hambre. Ah, perfecto. Yo pensé que era Sí. Jon Snow de los Game of Thrones. Javi Constanza, número 6. Ánimo, chiquillas. Amapola, número 3. Excelente. Mirada sensual hacia el horizonte. Grace, número 6. Geraldine, número 9. Vamos, chiquillas, con ánimo. Sí, nos van a separar en distritos. No, nuestro emperador supremo es mucho más bondadoso. Ah, de los Juegos del Hambre, perfecto. Fernanda, número 4. Ánimo, Fernanda. Vamos con ganas, con energía, con motivación para comenzar la clase de hoy. Perfecto, chicos y chicas, como siempre, tomarnos un segundito para saber cómo están. Yo hoy día ando como el número 5, medio despeinado, así desordenado. Tuve clase, o sea, no tuve clases, tuve pura alianza en el colegio, pero estuvo largo e intenso el día, así que igual vengo un poquito cansado. Pero vamos con todo el ánimo, con toda la energía, como siempre, chicos y chicas. Ángelo. Falta también cuando a Luis Miguel le van a cortar la pierna. Oh, ese no lo he visto, ¿es de la serie? ¿O un meme? Sí, es un meme, sí. Oh, no lo he visto, no, me lo he perdido. Súper, vamos a comenzar entonces la clase de hoy, chicos y chicas. Oh, no sé qué le pasó a este mensaje aquí. Estrategias de lectura comprensiva 1. Bien, hoy día, chicos y chicas, vamos a comenzar con una serie de 7 guías para mejorar nuestras estrategias de lectura comprensiva, ¿ya? No sé qué le pasó al mensaje ahí, me imagino que no sé qué le pasó, la verdad no tengo explicación, quizás porque tenemos todas las clases guardadas en Drive, pero yo las descargo para proyectarlas y que no me falle tanto el internet y por ahí se bugueó al descargarla, no sé, está en Parse, está en como Klingon, no sé en qué idioma se quedó, pero bueno, lo importante es que sí, aquí somos multilingües.
bilingües, trilingües, cuatrilingües, pentalingües, todo. Entonces, chicos y chicas, hoy día, como les digo, vamos a comenzar con una serie. Son 7 guías de estrategias de lectura comprensiva que van trabajando paso a paso, desde la más simple a la más difícil, los 3 tipos de habilidades de la PAES. Si se recuerdan, en la primera clase del año, cuando estábamos viendo... anuló cualquier condición. Sí, la verdad es que esto es una runa para que las personas que la vean les vaya excelente la prueba. Es un hechizo pero positivo, ¿ya? Entonces, chicos y chicas, como les dijimos a principio de año, cuando vimos el temario de la PAES, vimos que básicamente la prueba lo que evalúa son 3 tipos de habilidades. ¿Cuáles son las 3 habilidades que nos pide, que nos evalúa la prueba de acceso a la educación superior? Son identificar, relacionar y por último evaluar. Esas son a grandes rasgos los 3 tipos de habilidades que se evalúan en la prueba. Vamos a comenzar con el primer tipo o con la primera habilidad, con la que es de un nivel más sencillo, que tiene que ver con identificar. Bien, así que vamos por el día de hoy. Nadie se había preocupado tanto. Excelente. Súper. Entonces, chicos y chicas, un segundito para correr el chat. Ahí. ¿A qué se refieren estas estrategias de lectura comprensiva? En la prueba se miden 12 habilidades cognitivas distintas que se agrupan por competencias o tareas de lectura. Bien, estas 12 habilidades cognitivas se evalúan a través de 3 competencias que, como yo les dije, son identificar, relacionar y por último evaluar, que es la más compleja de las 3. ¿Cómo nos miden estas habilidades? A través de preguntas específicas para cada tipo de competencia. Para enfrentarlas de mejor manera, se aplican las estrategias de comprensión lectora. Ojo aquí que parece un texto muy sencillo, pero nos da varias claves. Sobre todo, y quizás lo más importante, es que dice que las 12 habilidades agrupadas en 3 competencias se miden mediante preguntas específicas. Y esto es uno de los mejores indicadores de cómo mejorar nuestros puntajes en la prueba. Como cada competencia, como cada habilidad tiene un tipo de preguntas específicas, si aprendemos a identificar qué pregunta es para cada habilidad, va a ser mucho más sencillo que nosotros respondamos correctamente la prueba. Por ejemplo, yo veo un encabezado del tipo como, ¿qué se dice en el texto, qué se afirma en el texto sobre Juanito Pérez? Entonces yo digo, las preguntas que dicen qué se afirma en el texto son preguntas de la primera habilidad de identificar. Por lo tanto, esta es una pregunta sencilla. Simplemente veo de qué me preguntan, voy al texto y lo identifico. De repente veo otra pregunta. ¿Cuál es el tema principal del párrafo 5? Perfecto. Cuando me preguntan por el tema principal, es una habilidad de síntesis, ya que tengo que identificar la idea principal. Este es de la segunda habilidad, va a ser un poco más compleja, voy a tener que hacer este trabajo, voy a tener que aplicar esta estrategia para responder esta pregunta. Entonces vamos a aprender a identificar los encabezados, los tipos de preguntas, y así saber, esta pregunta que dice se afirma es textual. Esta pregunta que dice, no sé, tema principal es de síntesis. Esta pregunta que me dice qué tipo de texto es, me pide evaluar, porque tengo que evaluar el tipo de texto según mis conocimientos y según su estructura. Entonces así leemos la pregunta y decimos al tiro, esta pregunta es textual. Voy al texto, encuentro la respuesta y la comparo con la alternativa. Punto. Esta pregunta es de relación. Tengo que ver qué ideas hay y cómo se están relacionando. Por eso también estamos ejercitando los conectores, porque nos sirve muchísimo para el relacionar ideas, para ver cómo se unen dos conceptos, si se oponen, si se complementan, si se comparan, etcétera, etcétera. Por eso trabajamos y comenzamos con los conectores. Así que, identificando qué tipo de pregunta específica
es para cada competencia o habilidad, tenemos el paso a paso. Estas preguntas de este tipo, por lo tanto aplico esta estrategia, este paso a paso para responder. Así se nos simplifica mucho la vida y vamos con más seguridad, porque todos los tipos de preguntas ya las conocemos. Bienvenida, Antonia, no se preocupe. Perfecto, chicos y chicas. Entonces, como les mencionaba, las competencias, las diferentes habilidades que se nos miden en la prueba son 3. La primera competencia, la primera gran habilidad, es extraer información explícita del texto leído, ¿ya? Esta competencia de extraer información explícita, es decir, información textual, explícita significa que está textual, que está escrita en el texto y que no voy a tener que inferirla, sino que voy a tener que simplemente identificarla, ¿ya? Ahora, este es un modelo un poco antiguo de la prueba antes de la de este año, pero la verdad es que no cambió la estructura a grandes rasgos. Todavía tenemos que la primera competencia, la primera gran habilidad, es identificar información explícita, información textual, y responder preguntas respecto a esa información textual. Podemos dividir esta competencia en 3 partes. Identificar, que es simplemente identificar en el texto sobre lo que me preguntan. Comprender, analizar, que es no solamente identificarlo, sino que comprender de qué me están hablando, un poquito más difícil, pero siempre dentro de información explícita, textual, que está en algún párrafo. Y por último, caracterizar, que es básicamente me dicen, no sé, por ejemplo, ¿cómo se describe a Juanito Pérez según el texto leído? Como una persona, 2 puntos. Ambiciosa, generosa, peleadora, amorosa o ignorante. No sé, por dar 5 características. Entonces yo simplemente tengo que ver en el texto, cuando me hablen de Juanito Pérez, veo las características y elijo la alternativa correcta. La primera competencia son las preguntas más sencillas y también son las preguntas más numerosas. Así que eso es una muy buena noticia, ya que tenemos un gran colchón de preguntas fáciles. Nosotros hemos sacado la cuenta de varios ensayos, hemos dividido los ensayos por los tipos de preguntas, por los tipos de competencias. Y un poquito menos de la mitad de las preguntas son de la competencia 1 de información explícita. Por lo tanto, simplemente entendiendo que me preguntan sobre algo que está en el texto, yo lo busco en el texto, comparo con las alternativas y elijo la correcta, y ya voy a tener un gran piso de preguntas correctas para enfrentar. Ya las competencias 2 y 3 son un poco más difíciles, generalmente nos equivocamos más en ellas, pero obviamente las vamos a trabajar, vamos a ejercitar, vamos a practicar una y otra vez hasta dominar estas 3 competencias. Luego de la competencia 1, la segunda habilidad o grupo de habilidades son las preguntas que nos piden interpretar. Ya no es solo identificar, sino que nos piden interpretar información tanto explícita como implícita del texto. Al contrario de la información explícita, que está textual, que está escrita en el texto, la información implícita es aquella que no se dice, pero que se puede desprender, ¿ya? Como les habíamos mencionado rápidamente, existe información implícita muy sencilla, por ejemplo, no sé, si está lloviendo, no está despejado, ¿ya? Si te ponen que está lloviendo, inmediatamente yo puedo inferir, aunque no me digan textualmente que está despejado, que no está despejado, yo digo, si está lloviendo, lo más probable es que no esté despejado, muy poco común que llueva y se vea el sol. Así que hay información implícita, así de simple, como otras que son un poco más complejas y ahí vamos a ir trabajando cómo se infiere. Dentro de la habilidad de interpretar, nos piden sintetizar, interpretar, inferir y sintetizar, tanto localmente como globalmente. Localmente es de un párrafo o de una frase, globalmente es del texto completo, ¿ya? Esto es simplemente para mencionar y que conozcan, pero vamos a partir obviamente con la competencia 1. Por último, la tercera competencia es la habilidad de evaluar. Nos piden evaluar información explícita o implícita del texto. Ya evaluar es una habilidad o necesitamos hacer un procedimiento más complejo y más integrador.
ya que tenemos que no solo identificar información en el texto, sino que tenemos que evaluar y colocar esa información en algún grupo de acuerdo a la información que nosotros conozcamos. Nos pueden pedir, por ejemplo, nos muestran un texto y nos piden el texto siguiente es una noticia, una crónica, una carta al director, un reportaje o un ensayo. Entonces tenemos que leer el texto completo y no solamente identificar sus características, sino relacionar esas características con los tipos de textos que conocemos y así evaluar. Cuando decimos evaluar, también lo entendemos como coemitir un juicio. Es decir, yo por tales características digo este texto es una crónica, porque tiene un desarrollo temporal, va antes y después del evento, y tiene una extensión más o menos más larga que una noticia y tiene otra estructura, no tiene un párrafo, un cabezado grande, sino que tiene otra forma más de una historia, una secuencia de hechos. Por lo tanto, por todas estas características, yo evalúo este texto como una crónica. ¿Ya? Es un desarrollo, una estrategia, un paso a paso un poco más complejo, pero como les digo, vamos a comenzar con la competencia 1, que es extraer información explícita, textual, del texto. Por lo tanto, la primera competencia lectora es extraer o recuperar información explícita de un texto. Repito, información explícita quiere decir que está escrita textualmente en el párrafo o en el texto, ¿ya? Puede ser que esté textual, así las mismas palabras calcadas iguales, o muchas veces ocupan sinónimos, ¿ya? Nos hablan, nos piden, no sé qué es que, no sé, por dar otro ejemplo, ¿qué características tenía el músico Beethoven? No sé, en un texto de Beethoven. Por lo tanto, me dan, no sé, que era una persona muy estudiosa, por ejemplo. Y en las alternativas nos ponen que era una persona muy dedicada a los estudios. ¿Ya? No es la misma palabra, pero obviamente a través de sinónimos o con otras palabras, lo mismo con otras palabras como dice Fernanda, nos van a dar las informaciones textuales que están en el párrafo, en el texto. Esta, repito, y esto es lo bueno, las preguntas de la competencia 1 son las más fáciles y las más numerosas en la prueba. Así que en ese sentido, repito que entender y dominar la extracción de información explícita nos va a dar un colchón, yo creo que de 400, 500 puntos, dependiendo, bueno, bueno, ahora es un nuevo formato de 1000 puntos, entonces, bueno, pero antes eran como 400, 500 puntos solo con preguntas textuales. Vamos a ver. Perfecto. La competencia o la habilidad número 1 es la extracción de información explícita. ¿En qué consiste extraer información explícita? Consiste en ubicar datos, definiciones, características, reconocer formas textuales, por ejemplo, textos expositivos, narrativos, o algunos géneros discursivos como cartas, noticias, cuentos, etc. Tipos de oraciones o frases, o etcétera. Por lo tanto, lo más importante en las preguntas de esta habilidad es ubicar la información en el texto. Es la habilidad más sencilla, simplemente veo de qué me están preguntando, lo busco en el texto, dónde está aquello sobre lo que me preguntan y veo qué es lo que se dice de lo que me preguntan. Si me preguntan de un auto, dónde mencionan los autos en el texto y qué es lo que dicen de los autos. Si me hablan, no sé, del socialismo, dónde salía el socialismo en el texto y qué se decía sobre él. Y así, simplemente ubicamos la información y vemos qué se dice de aquello que me preguntan. Por lo tanto, extraer información explícita supone recordar información del texto leído, poder encontrarla espacialmente en el texto, analizar sus componentes y comprender sus contenidos. Por lo tanto, les pusimos esa como secuencia de iconos que aparece abajo. Lo primero es entender de qué me están preguntando. Le pusimos una ampolleta para entender de qué cosa me están preguntando. Luego viene ubicarlo en el texto, encontrar, esto estaba como al principio o por la mitad, o me acuerdo que esto estaba en el cuarto párrafo o en el último párrafo, donde sea.
ubicar esa información en el texto. Y finalmente, comprender sus contenidos, ver qué me dicen de ese texto y comparar con las alternativas, ¿ya? Por lo tanto, la información explícita, como les decíamos, puede ser identificar simplemente dónde está en el texto, caracterizar, ver qué características me dan de algo, o ya un poco más difícil, pero siempre información explícita, comprender, analizar. Es decir, me hacen una pregunta textual, me dicen algo, yo voy al texto, lo encuentro y analizo qué me dicen sobre ello. Josefina, le doy la palabra. Profe, una pregunta que la tenía de hace rato. ¿Qué significa competencia 1, competencia 2, competencia 3? ¿A qué hace referencia como ítem 1, ítem 2 y ítem 3? ¿Como algo así? Tiene que ver más que nada con la habilidad que tenemos que aplicar para responder ese tipo de preguntas, ¿ya? La competencia 1 se refiere a habilidades de, por decir, es como un nivel de dificultad, ¿ya? La competencia 1 se asocia con las preguntas de información explícita, ¿ya? Simplemente quiere decir que son preguntas en que la respuesta va a estar textual en algún párrafo del texto. A eso quiere decir, competencia 1 son las preguntas más sencillas, ya que simplemente trabajamos con información explícita. La encontramos en el texto, vemos qué se dice en esa información y comparamos con las alternativas. La competencia 2 ya es un nivel, el segundo nivel de dificultad, donde nos piden relacionar información tanto explícita como implícita. Por lo tanto, tiene un segundo nivel de dificultad, donde vamos a tener que hacer otra estrategia, vamos a tener que aplicar otro paso a paso para responder ese tipo de preguntas. Por último, la competencia 3 es como el nivel de dificultad 3 de las preguntas, ¿ya? Afortunadamente, esto está en la cantidad de preguntas, va al revés. La competencia más fácil tiene más preguntas, el nivel 2 ya tiene menos preguntas, y por último el nivel 3 hay menos preguntas de nivel 3 que corresponden a la habilidad o competencia de evaluar. Básicamente es competencia, bueno, uno se imagina como competencia como una competencia, ¿no es cierto? Como dos competidores que están peleando por alguna cosa. Pero también competencia se refiere a ser competente, a tener las habilidades para hacer algo. Por eso se dice competencia 1, 2 y 3, porque tiene que ver con nuestra capacidad de responder cierto tipo de preguntas. Sí, cambia competencia por nivel y nos queda perfectamente, o por habilidad, por nivel de habilidad. Nivel de habilidad 1, nivel de habilidad 2, nivel de habilidad 3. Competencia es qué tan competente eres tú para responder ese tipo de preguntas. Por eso se le dice competencia, pero podríamos reemplazarlo fácilmente por habilidad nivel 1, habilidad nivel 2 y habilidad nivel 3. Uy, aquí también está todo fallado. Pero recién este se veía, ¿no es cierto? Este lo mostré bien recién. Oh, qué loco. Nos están hackeando. Yo creo que de la NASA estamos subiendo mucho los puntajes y nos están hackeando. Los rusos. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Hoy se me fue la onda. ¡Uy, no! Oh, están hackeando nuestras redes. Bueno, entonces, nivel de habilidad 1, nivel de habilidad 2, ¿Profe? nivel de habilidad 3. Dígame, Fernando. ¿Era el tipo de letra con la que lo escribió o nada que ver? Quizás el tipo de letra, puede ser eso. Voy a ver, voy a revisar. No sé, me dio miedo, de hecho. Ya, todo va a estar bien, sigámonos. Súper, entonces, el nivel de habilidad 1 es extraer información textual. Luego, la habilidad 2 ya es un poco más compleja porque no es simplemente identificar información textual, sino que es interpretarla. Es ya un paso más allá, una competencia, necesitamos una habilidad superior, porque no solo identificar dónde aparece eso en el texto, sino que también es interpretar, relacionar, darle una interpretación, darle un sentido a esa información. Y por último, la tercera competencia o la tercer nivel de dificultad
es evaluar. Ahí ya es más complejo porque no solo tengo que encontrar la información e interpretarla, sino que además de darle un sentido, tengo que colocarla generalmente en una categoría y eso ya requiere mayor conocimiento de los tipos de textos, de diferentes, no creo que corrientes literarias, ya no he entrado mucho, pero antes preguntaban por este texto es típico del romanticismo, neobarroco, aquí y allá. ¿Ya? Pero generalmente ya eso ya no entra mucho. Ya no, hace años que ya no vemos de ese tipo de preguntas. Sí, debe ser que la fuente no está en... Mira, ahí volvió. Quizás la fuente no está o... No sé, la verdad. Como que... Pero ahí volvió. Es por andar a pata pelá. Sí, por andar a pata pelá. Entonces, a ver. Uy, no puede ser. A ver. Ay, no puedo creer. Su paracetamol. A ver, voy a tratar de cambiarle el tipo de letra. Denme un segundito para tratar de arreglar esto. No, no puede ser. Voy a probar con Times New Roman o Arial. Ese no falla. Arial. ¿Mejoró? Ahí sí. Sí, profe. Perfecto. Su agüita de hierba. Excelente. Siempre apaño mucho la medicina alternativa. ¿Para qué vaya a meterte químicos como el paracetamol si con una agüita de hierba tenemos el mismo efecto? ¡Súper! Entonces, chicos y chicas, el nivel, las preguntas de dificultad 1 o la competencia, la habilidad número 1 corresponden a informaciones textuales. Estas podemos separarlas en 3 tipos. Tenemos 3 tipos de preguntas de información textual. Primero, aunque aparece abajo, identificar. Cuando tenemos información textual, preguntas de información textual del tipo identificar, simplemente corresponde a reconocer elementos, conceptos, procedimientos presentes en el texto del cual procede la pregunta. Simplemente vamos a tener que identificar algo en el texto. Nos pueden, por ejemplo, no sé, ¿cuál es el personaje principal, por decir algo? Y nosotros tenemos que ver, no sé, ¿cuál es el personaje que más habla en el texto? Ya, es Juanito, perfecto, el personaje principal es Juanito. O no sé, nos piden identificar cuántos años tiene la protagonista del texto, ¿ya? Simplemente vamos al texto, encontramos dónde salía la edad y la identificamos. Así de sencillas son las preguntas de identificar. Luego tenemos las preguntas de caracterizar, siempre respecto a información explícita o información textual. Al caracterizar, implica señalar los rasgos o características, como se llama caracterizar, es señalar los rasgos o características que conforman los elementos descriptivos, es decir, cómo se describe, cómo se representa algún elemento del texto en el cual se basa la pregunta. Básicamente, señalar los rasgos o características. Como les decía, no sé, nos preguntan ¿de qué color es el caballo de Napoleón? Tenemos que ir al texto y buscar que el caballo se llamaba blanco, pero era de color negro, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo X, ¿ya? Pero básicamente corresponde a, me dan una cosa y me preguntan por una característica de esa cosa. Yo voy al texto, encuentro esa cosa y veo qué característica se le da y comparo con las alternativas, ¿ya? Aquí ya vamos a empezar a ver también la importancia del descarte y de siempre ir comparando con las alternativas para quedarse con la mejor. Steven dice, ¿qué le pasa al profe? No sé, ¿qué me pasa? ¿Estoy bien? ¿Estoy normal, creo? Por último, existe un tercer tipo de preguntas de la competencia o habilidad número 1 que corresponde a comprender, analizar. Comprender, analizar consiste en emplear el conocimiento explícito, en usar esa información textual, debiendo esta ser examinada a fin de localizar el o los elementos sobre los cuales se elabora la pregunta. Básicamente lo mismo. Nos van a dar algo, nos van a preguntar sobre algo, yo
voy a tener que encontrarlo en el texto y voy a ocupar esa información textual para responder la pregunta o localizar los elementos sobre los cuales se me pregunta. ¿Ya? Pero básicamente es lo mismo, como encontrar aquello sobre lo que se me pregunta en el texto y buscar analizar o comprender sobre qué me están hablando. ¿Ya? Vamos a ver con ejemplos cada una de estas preguntas. ¿Ok? Ahí lo mismo. A ver, denme un segundito. Lo bueno es que ya cachamos que es por el tipo de letra. Letra catamarán. No funciona esa letra para saberlo en el futuro. Entonces, las preguntas de la habilidad 1 con comprender, analizar. Este tipo de preguntas se plantea de diversas maneras, por lo general refiriendo el elemento del texto sobre el cual se debe analizar la información. Como yo les decía, siempre en este tipo de preguntas de información textual, lo más común es que nos digan una cosa, una persona, un concepto, una idea sobre la cual me van a preguntar. Entonces me van a dar el elemento sobre el cual yo debo analizar la información. Vamos a ver algunos ejemplos de encabezados de preguntas. Así que les recomiendo anotar, no sé, habilidad 1, información explícita, preguntas de comprender, analizar, y anotan estos ejemplos, porque aprenderse los encabezados nos sirve para decir, el encabezado que parte con se afirma que, siempre es de información textual. ¿Ya? Tenemos como ejemplos de preguntas de información textual con la habilidad de comprender o analizar. Ejemplos como, sobre los personajes del texto leído se afirma que. Otro, según el texto anterior, el ser humano puede ver y crear la realidad a partir de. Otro ejemplo, con respecto a los parroquianos de las Lanzas, se afirma que eran jóvenes que. Y por último, los fabricantes de ladrillos eran unos perfectos. Esos son algunos ejemplos de encabezados, preguntas típicas de información explícita del tipo comprender, analizar. Si se fijan, ¿cuál es el que se repite aquí? La frase o la marca textual. Hablamos mucho en la prueba de marcas textuales. ¿Qué quiere decir eso? Partes del texto, trozos del texto, frases que nos ayudan a entender para dónde va la pregunta, en este caso, o también qué información me puede ayudar a entender la respuesta. Aquí tenemos marcadores textuales como para identificar el tipo de pregunta que es. Preguntas textuales casi siempre llevan la frase se afirma que. Cuando nos dicen se afirma que, quiere decir que está escrito textual en el texto. A eso se refiere se afirma que. Quiere decir que es una afirmación que está escrita textualmente en alguno de los párrafos. Por lo tanto, yo simplemente voy a tener que ir al texto, ver qué se afirma, por ejemplo, sobre los personajes o sobre los parroquianos o las personas que van al bar Las Lanzas, y vamos a tener que ver qué es lo que se dice sobre ello, ¿ya? Otros marcadores textuales de preguntas de información explícita es según el texto anterior. Cuando nos dicen según el texto anterior, quiere decir que es algo que está escrito en el texto, que no tengo que ir a mi cabeza a inferir ni a meter de la información que yo conozco del mundo, porque es algo que está en el texto. Cuando nos dicen según el texto, que casi siempre son preguntas que están textuales. La respuesta simplemente la busco en el texto y la encuentro. Por ejemplo, en esa que dice, según el texto anterior, el ser humano puede ver y crear la realidad a partir de. Esas son de las preguntas más fáciles, porque simplemente yo voy al texto y busco en qué parte me hablan sobre el ser humano y a partir de qué crea y ve la realidad. Va a haber una frase en el texto que va a decir, no necesariamente textual, como les decía, puede ser los hombres pueden ver y crear la realidad a partir de sus experiencias y su estado de ánimo, por dar un ejemplo. Por lo tanto, si bien no nos dice el ser humano puede ver y crear, nos dice los hombres. Y tenemos que simplemente hacer la asociación de que
se refieren al ser humano, a los hombres, como a todos los seres humanos, hombres y mujeres, y por lo tanto ahí me está la respuesta de a partir de qué crean o ven y crean la realidad, ¿ya? Otras preguntas un poco más, no sé si difíciles, pero son aquellas que no llevan estas cláusulas, que no llevan estas partículas como se afirma que o según el texto, ¿ya? Como la última, que dice, los fabricantes de ladrillos eran unos, en este caso, si bien es un encabezado que nos puede servir para preguntas de comprender y analizar, ese me parece más de caracterizar, porque van a decir, los fabricantes de ladrillos eran unos perezosos, o eran unos obsesivos del trabajo, o eran unos borrachos, no sé, lo que sea, pero me van a dar una característica de cómo eran los fabricantes de ladrillos. Lo que sí tienen en común todos estos encabezados, todos estos tipos de preguntas, es que siempre me dan el elemento sobre el cual me van a preguntar. Me dicen aquello sobre lo cual debo analizar y comprender la información. La pregunta 1, tengo que ver qué se dice sobre los personajes. En la pregunta 2, tengo que ver qué se dice sobre el ser humano respecto a cómo puede ver y crear la realidad. En la pregunta 3, debo buscar qué información se dice sobre los parroquianos de las Lanzas, que eran unos jóvenes que hacían algo. ¿Qué hacían? Simplemente voy al texto, encuentro cuando hablan de los jóvenes que van a las Lanzas y veo qué se dice de ellos, ¿ya? Y por último, en la última, simplemente tengo que ver qué es lo que se dice sobre los fabricantes de ladrillo. Entonces casi siempre va asociado con un adjetivo prácticamente. Más que un adjetivo es con un sujeto. Siempre nos dan el sujeto de la oración, no sé, los personajes, ese es el sujeto. O los parroquianos de las Lanzas. Las Lanzas es un bar de Plaza Ñuñoa, por si acaso, ¿eh? Entonces me dicen esos jóvenes, por lo tanto el sujeto son los jóvenes. Y yo tengo que ver qué predicado se dice de ese sujeto. No sé, por ejemplo, sobre los personajes del texto leído. Se afirma que están muy bien construidos y desarrollados psicológicamente, por dar un ejemplo. Por lo tanto, ¿cuál es el sujeto de la oración? Los personajes. ¿Y qué es el predicado? ¿Qué se predica o qué se dice sobre ellos? Que están desarrollados muy bien psicológicamente su complejidad mental. Por lo tanto, siempre me van a dar el elemento sobre el cual se debe analizar la información. Siempre me dan el sujeto y yo veo qué se dice sobre ese sujeto en el texto. Excelente. Otra vez. No puedo creer que... Porque yo revisé esta diapo y funcionaba perfecto en mi computador, pero ahora transmitiéndola se falla la tipografía. Otros ejemplos de preguntas de información textual. En el texto se cita la Escuela de Traductores de Toledo para, ahí obviamente tenemos que identificar o analizar el para qué, ¿no es cierto? La finalidad, ya sabemos que el conector para nos establece una relación de finalidad. El para qué, el objetivo de citar la Escuela de Traductores de Toledo. Siempre me dan el sujeto y yo tengo que ver qué se dice sobre ello. Ahí va a ser un poco diferente, porque tengo que ver cuándo mencionan a la Escuela de Traductores de Toledo, y más que ver qué características se da sobre ella, tengo que ver para qué se menciona en el texto. En el texto se cita a esta escuela para, no sé, para dar un ejemplo de escuelas de la Edad Media para que desarrollen el pensamiento humano, por ejemplo. ¿Qué elemento no forma parte de la cultura popular española medieval? Ahí tenemos un típico ejemplo de pregunta textual, pero negativa. Es decir, por ejemplo, me van a decir que la cultura popular española medieval era hablada, que no era escrita, sino que era a viva voz, que transmitía información a veces del rey, o a veces historias, o tragedias, o comedias, que generalmente era un lenguaje coloquial, aquí y allá. Por lo tanto, me dan varias características y en las alternativas va a haber una característica que no aparece en el texto. Por lo tanto, ahí el descarte es al revés. Yo, cuando tengo una pregunta así, ¿qué elemento no forma parte de la cultura popular española? Busco la cultura popular española medieval en el texto, veo sus características y comparo con la alternativa. La alternativa A sí se menciona en el texto, por lo tanto esa no es. Yo estoy buscando la que no aparece en el texto.
Entonces veo cuáles sí aparecen, esta sí aparece, esta sí, esta sí. Ah, esta no aparece en el texto, por lo tanto esa es la correcta. ¿Qué elemento no forma parte de esa cultura? Otro ejemplo, el antecedente de la expresión. Este hecho que encabeza el segundo párrafo corresponde a. Por lo tanto, me van a preguntar, ¿este hecho a qué se refiere? ¿Ya? ¿Cuál es ese hecho? Que parte el encabezado, que parte el segundo párrafo diciendo este hecho, bla, 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 bla. ¿A qué corresponde ese hecho? Otro ejemplo de pregunta de información textual. ¿Qué recursos se utilizan en el relato? Por lo tanto, no sé, el relato puede tener comparaciones, metáforas, pero por ejemplo no tiene, no sé, no tiene, a ver, digamos que no tiene metáfora el texto. Por lo tanto, me van a poner varios distractores y yo voy a tener que ver qué recursos se utilizan. ¿Se utilizan citas? No, no hay citas textuales en el párrafo. ¿Se utiliza llamar a un personaje famoso? No, no aparece eso. ¿Hay metáforas? No, no hay metáforas. ¿Hay comparaciones? Sí, sí hay comparaciones. Por lo tanto, ahí está la correcta. Tengo que ver, identificar en el texto cuál de los recursos está presente y esa es la alternativa correcta. Siempre me dan el elemento, el sujeto por el cual me van a preguntar y tengo que ir al texto a buscar qué se dice sobre él. ¿Cómo enfrentamos las preguntas de comprender, analizar? Generalmente, como les decía, todas las preguntas de información textual se responden de la misma manera. En un primer paso, yo analizo la pregunta y el texto. ¿Cómo hacemos esto? Primero, leo la pregunta, obviamente, y digo, ¿sobre qué se me pregunta? Me están preguntando por los parroquianos de las Lanzas, por el ser humano y cómo ve y crea su realidad. Me están preguntando por los recursos que hay en el texto. ¿Sobre qué se me pregunta? ¿Ya? Ese es el primer paso. Segundo paso es ir al texto y ver dónde se encuentra aquello sobre lo que me preguntaron. Si me preguntan sobre la gente que va a las lanzas, ¿dónde estaba esa información? ¿En qué parte? ¿Al principio, en el segundo párrafo, al final, al medio, en el título? ¿Dónde aparecía aquella información? Y por último, tengo que ver qué se afirma al respecto. ¿Qué se dice sobre lo que me preguntaron? Ya sé sobre qué me preguntan, ya lo encontré en el texto, estaba en el párrafo 5. ¿Qué se dice sobre aquello que se me pregunta? Se dice que los parroquianos que iban a las lanzas estaban ebrios, que no tenían plata, que van siempre, que no sé. ¿Qué se dice sobre ellos? ¿Qué se afirma al respecto? Y por último, como siempre, evaluamos las alternativas. Una vez que ya sabemos qué es lo que se dice sobre el sujeto que me preguntaron, comparo con las alternativas y debería ser un proceso bastante rápido porque es información textual. Me dicen, ¿qué se dice sobre esto? Yo lo encuentro en el texto, veo qué se dice sobre eso y comparo con las alternativas. ¿Ya? Ojalá que copien este paso a paso porque se aplica en casi todos los tipos de preguntas textuales. También vamos a ver que muchas veces es recomendable leer las preguntas antes del texto, ¿ya? Hay personas que les resulta mejor, otras personas no les resulta tan bien. Cada una tiene que ir viendo cómo le funciona mejor. Como preuniversitario les recomendamos leer primero las preguntas, el título y luego leer el texto. ¿Por qué? Porque yo tengo, no sé, por ejemplo, cada texto tiene 10 preguntas, por dar un número X, o 7, o 8, o 6, puede ser el número que sea. Pero si yo leo las preguntas antes del texto, voy a decir, ya, esta pregunta es textual. Me van a preguntar sobre la gente que va al bar Las Lanzas. Perfecto. Cuando vea eso, me voy a tratar de acordar qué información o en qué párrafo. Incluso puedo marcar el párrafo, aquí hablan de Las Lanzas, o pregunta 1, y dejo el párrafo donde está esa información. Así después ya voy a saber dónde está, dónde se encuentra aquello sobre lo que me preguntaron y voy mucho más rápido. Veo la alternativa, cambio la hoja y comparo al tiro dónde estaba en el texto, qué se dice sobre ello y comparo con las alternativas, evalúo las alternativas. Así que si pueden anotar por ahí también, leer primero las preguntas antes de leer el texto
ayuda muchísimo para saber dónde fijarse, dónde prestar más atención, porque ya sé sobre qué elementos textuales me van a preguntar. Entonces me puedo tratar de acordar o marcarlo, subrayar o destacar. Aquí estaba esa información de la pregunta 4. Así, cuando después de leer el texto, vuelvo a las preguntas y ya sé, la pregunta 4 estaba aquí, la marqué. Entonces voy, comparo con la alternativa y ya estamos listos. Súper rápido. ¿Ya? Perfecto. ¿Le sacaron foto a eso? ¿Lo copiaron para continuar? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Todo claro, dice Fernanda. Por su parte, excelente. Siempre la visión de uno, obviamente. De todas maneras, siempre va a quedar más claro todo con ejercicios. Así que vamos a tratar de llegar a los ejercicios. Patricio dice todo claro igual. Siempre ocupamos esta estrategia, este paso a paso, para responder las preguntas textuales. Primero, ¿sobre qué me preguntan? ¿Cuál es el sujeto del encabezado? ¿Cuál es el sujeto de la pregunta? Luego veo dónde estaba en el texto y qué se dice sobre él en el texto. Finalmente, con esa información, qué se dijo sobre él en el texto, comparo con las alternativas. Ay, no puede ser, siempre lo mismo. Perdonen chicos y chicas, ya esto generalmente no pasa, somos un preuniversitario súper responsable, pero esto no lo teníamos planificado. Gracias, gracias. Bien, la siguiente tipo de preguntas explícitas son bastante similares y es la habilidad o la competencia de identificar. Siempre identificar información textual. Este tipo de preguntas se plantea de diversas maneras, por lo general refiriendo al procedimiento textual, concepto o elemento del texto que se debe identificar. Ya, en este caso, tenemos que identificar una parte del texto dentro de él. Pero siempre lo bueno es que la respuesta está en el mismo texto. No tengo que pensar mucho, simplemente encontrarlo en el texto, encontrar aquello sobre lo que se me pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos ejemplos de preguntas textuales de la habilidad de identificar? ¿Cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior? Por lo tanto, obviamente tengo que identificar dónde está la tesis en el fragmento, ¿ya? Esta pregunta obviamente incluye más información, tenemos que saber qué es una tesis, cómo encontrarla, todo eso lo vamos a ver cuando pasemos los tipos de texto, específicamente el texto argumentativo, ¿ya? Que es donde están las tesis. Pero básicamente la tesis, rápidamente, es una opinión de una persona que quiere defender. Es un punto de vista no absoluto, sino que es una opinión, un parecer, una idea que el autor está defendiendo. Por lo tanto, busco una frase que sea controvertible, que sea una opinión, y si es que esa es como lo que está defendiendo, ya encontré la tesis del fragmento, ¿ya? Otro ejemplo, las acciones realizadas por el protagonista en el día del cumpleaños, ordenadas cronológicamente, fueron, por lo tanto me van a poner en las alternativas una serie de acciones, una después de otra, y yo tengo que ver cuál es el orden correcto. No sé, el personaje, el día de su cumpleaños, se levanta, se queda dormido, se levanta atrasado, se golpea el dedo del pie y se cae por la escalera y muere. No sé, por dar un ejemplo. Y me ponen esa misma o otros distractores con otros orden, pero básicamente yo tengo que buscar al personaje, ver qué hizo el día de su cumpleaños y comparo con las alternativas. Si se fijan en la misma estrategia, veo sobre qué se me pregunta, lo encuentro en el texto, veo qué se dice sobre lo que me preguntaron y luego comparo con las alternativas. Solo que en este caso son acciones más que relacionar, ¿no es cierto?, algún tipo de información. Otro ejemplo, ¿cuál o cuáles de los siguientes motivos literarios están presentes en el fragmento anterior? Obviamente ahí también tengo que saber cuáles son los motivos literarios, no sé, la muerte, el amor no correspondido, el viaje interior, etcétera, etcétera, y ver cuáles de esos motivos están en el texto. Esa me tinca que es típica pregunta de 1, 2 y 3, y te dicen las alternativas solo 1, 1 y 2, 1, 2 y 3,
2 y 3, y así. Entonces tengo que ver cuáles sí están en el texto y cuáles no, y así descarto y encuentro la correcta. Otro ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones representa un hecho del fragmento anterior? Por lo tanto, tengo que ver cuáles de las cosas que aparecen en el texto son hechos concretos, no opiniones, sino cosas que hayan sucedido, hechos concretos, acciones y no pensamientos o opiniones, sino que hechos concretos, cosas reales que sucedieron, que aparecen en el texto y encuentro la correcta. Simplemente identifico aquello sobre lo que se me pregunta en el texto. ¿Cuál es el procedimiento, la estrategia? Como les decía, es muy similar. Básicamente, tengo que ver sobre qué me pregunta en el texto. Me preguntan sobre la tesis, sobre las acciones, sobre los motivos literarios, sobre un hecho, sobre qué me pregunta el texto. Luego tengo que ver dónde se encuentra en el texto y a qué corresponde. Por ejemplo, si me preguntan por la tesis, voy al texto y busco dónde se encuentra, dónde se encuentra. Ya, ¿será esta frase? ¿A qué corresponde esta frase? ¿En la tesis? Sí, parece que está en la tesis. Ya, ¿veo otras frases? No, creo que esta no, creo que esta no. Ya, me quedo con la primera. Esa frase que encontré al principio era la tesis, corresponde a la tesis. Y luego comparo con las alternativas. Obviamente va a haber una alternativa que va a ser igual a la frase que yo encontré, o sinónimos con, con otras palabras, y me quedo con esa y puedo descartar las otras. No, esta no es tesis, esta nada que ver. Perfecto, ratifico que sí era la que encontré, era la alternativa A. Es decir. Por lo tanto, si se fijan, el procedimiento es muy similar. Identifico sobre qué me preguntan, lo busco en el texto y veo qué información se me dice de él o de ella. ¿Ya? Y finalmente evalúo las alternativas. ¿Estamos listas, Fernanda? ¿Continúo? Les juro que hay ejercicio al final, les juro. No, era del otro, que estaba escribiendo la última parte. Ah, ¿de la diapo anterior, esa? Sí, Ya, le la voy a dejo sacar ahí. una foto. La dejo ahí mientras cambie el tipo de letra de la que... Me avisa cuando lo tenga listo. Sí, pues voy a cambiar el tipo de letra de todas las cuestiones. Ay. Listo, perfecto, sigamos. Vamos con el último tipo de preguntas textuales, que son las de caracterizar. A ver, ¿no hay Profe, ningún- ¿puede retroceder un poquito? ¿Ahí? Sí, gracias. De nada. Me confirma cuando esté lista. También no hay ningún problema que saquen fotos a las clases. Así luego pasan los apuntes con más tiempo. De hecho, lo hago mucho en clases en el colegio. Es como, profe, ¿puede devolverse un poco para sacar fotos que no alcanza a anotar? Ya, me devuelvo, le saca fotos, ya, sí. Le pasó. Sí, igual soy de los profes que dejan sacar fotos. Y hay parece que hay profes que no dejan sacar fotos y no se devuelven a la diapo atrás. Pero yo siempre digo, sí, obvio, me devuelvo, le saca foto y seguimos. ¿No? ¿Cuánto nos demoramos? ¿30 segundos? ¿15 segundos? ¿Estamos, Krishna? Sí, profe, gracias. Bacán. Seguimos entonces. Como por último, las preguntas de caracterizar. Obviamente aquí vamos a tener que identificar características, reconocer características sobre alguna cosa o persona, ¿ya? ¿Cuáles son ejemplos típicos de este tipo de preguntas de información textual del tipo caracterizar? Según la lectura del fragmento, ¿qué caracteriza al instinto humano? Obviamente ahí no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que me están pidiendo características, ¿ya? Y también, repito, una de las palabras típicas de preguntas textuales es según la lectura, según el texto, según el autor, porque obviamente
ese según me refiere al texto, me dice que la información está textual en el texto, está la información en la lectura. Siempre que veamos ese según, la mayoría de las veces es porque son preguntas de tipo textual. Al igual que la partícula se afirma que. Se afirma que también nos remite, nos lleva al texto. Quiere decir que en el texto está escrito, está afirmado alguna información y sobre eso me están preguntando. En este caso, según la lectura del fragmento, ¿qué caracteriza al instinto humano? Otra, la palabra quali aparece entre comillas en la cita anterior, porque entonces yo voy a tener que entender qué características de la palabra quali la hacen que aparezca entre comillas. Por último, ¿qué conflicto se presenta en el fragmento anterior? Ahí voy a tener que identificar el conflicto que hay en el fragmento y ver qué características tiene. ¿Ya? Es un conflicto, no sé, romántico, es un conflicto por dinero, es un conflicto de qué características. Es decir, ¿cuál va a ser el procedimiento? Casi el mismo. Veo sobre qué me preguntan, identifico cuáles son, lo encuentro en el texto y veo cuáles son sus rasgos. Ya, me preguntan, por ejemplo, sobre... ¿cuál era un ejemplo? Me preguntan sobre el instinto humano. ¿Sobre qué me preguntan? Sobre el instinto humano. Lo busco en el texto y veo cuáles son los rasgos del instinto humano. ¿Qué características se les da al instinto humano según el texto? Y por último digo y resumo cómo es. Lo puedo destacar, lo puedo subrayar, ¿no es cierto? Aquí está lo del instinto humano, lo subrayo al tiro. Eso es lo bueno de leer las preguntas antes, porque yo me acuerdo, me preguntaron las características del instinto humano, cuando las encuentro las subrayo y luego simplemente evalúo las alternativas. Tengo subrayada la respuesta, la comparo con las alternativas y estamos listos. Encontramos la pregunta, o sea, la respuesta correcta, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan, como yo les decía, la mayoría de estas preguntas se enfrentan de una forma similar. Veo sobre qué me preguntan, paso 1. Leo la pregunta y entiendo sobre qué me están preguntando. Paso 2, voy al texto y lo encuentro. Encuentro aquello sobre lo que me preguntan. Tercer paso, veo qué características tiene, o identifico la relación que me piden, o comprender un poco qué información me están dando. ¿Cuál era el último? ¿A qué corresponde? Identificarlo, ¿cierto? Y siempre terminamos evaluando las alternativas. Como les decía, lo bueno es que siempre en estas preguntas la respuesta está en el texto. Eso es lo positivo. No tengo que pensar, no tengo que cabecearme, no tengo que acordarme de la materia de los textos argumentativos positivos, simplemente veo sobre qué me preguntan, lo encuentro en el texto, veo qué se afirma sobre eso que me preguntaron y comparo con las alternativas. Vamos con algunas recomendaciones antes de los ejercicios. Recomendaciones que damos para enfrentar estas preguntas. Las preguntas de información textual son rápidas de responder, ¿ya? Estas deberían ser preguntas fáciles y rápidas de contestar. ¿Por qué son rápidas de contestar? Ya que solamente debemos encontrar aquello sobre lo que se pregunta, ver la información que se dice de aquello y compararlo con las alternativas. Como siempre, te recomendamos leer e identificar las preguntas antes de leer el texto. Nuevamente, esto es su decisión, ya leer las preguntas antes o después del texto es decisión personal, pero a modo de preuniversitario creemos que es mejor leer las preguntas antes y acordarse o identificar, esta pregunta es textual, la voy a subrayar cuando la encuentre. Esta pregunta es de síntesis, voy a resumir el párrafo o la idea principal del párrafo 4 al ladito, la voy a anotar. Cuando lea el párrafo 4, me detengo y saco la idea principal. Y como les decía, hay personas que les funciona bien y que pueden leer el párrafo 4, por ejemplo, tomar apuntes de lo más importante del párrafo al ladito o subrayar la idea principal y luego seguir con el párrafo 5 sin distraerse, sin perder el hilo conductor. Hay otras personas que les cuesta más mantener esa atención, que si se ponen a hacer como el resumen del párrafo tanto, después les cuesta seguir y tienen que comenzar de nuevo desde el principio. Por eso es decisión personal. Pero generalmente yo les recomiendo que por lo menos dentro de los ensayos que hagamos, lo hagan de las dos formas.
Hagan un ensayo leyendo las preguntas antes, hagan otro ensayo leyendo el texto primero y las preguntas después. Pero al final siempre tenemos que ir y volver al texto, así que igual se puede ahorrar tiempo, yo encuentro, leyendo las preguntas antes. Súper, vamos con los ejercicios, ojalá que tengan una tipografía que nos permita leerlos. Vamos con preguntas explícitas de la competencia 1, nivel 1 de dificultad. Bien, tenemos este texto, voy a cerrar un segundito el chat para leer el texto. Tenemos un texto de 7 párrafos. Siempre, como les decía, es recomendable ver el título y la estructura del texto antes. En este caso, no nos dan el título del texto, pero sí nos ponen la página. Y al final dice características, obras y autores de la... Ya, no dice de la qué, pero por el tema yo digo que es de la antigua Grecia. No puede ser, era obvio. Un segundito, chiquis, por favor. Lo arreglo al tiro. ¿Uno puede odiar un tipo de letra? ¿Se puede odiar un tipo de letra? No sé. Perfecto. Entonces, la primera pregunta. Siempre el marcador. Según el texto. Obviamente aquí ya sabemos que son preguntas textuales. Pero siempre que vean según el texto, es pregunta textual. Fácil y rápido. Según el texto, dioses y hombres. Me preguntan, por lo tanto, por los dioses y los hombres. Poseen defectos, sienten envidia, no pueden sentir amor. Tenemos que acordarnos cuando nos hablen sobre los dioses y los hombres en el texto, si es que poseen defectos, sienten envidia y no pueden sentir amor. Obviamente en textos físicos lo destacamos, lo subrayamos. En textos virtuales, haciendo ensayos online, es un poco más complejo. Igual se puede destacar en PDF, subrayar, destacar. Así que intentar hacer eso. Pregunta 2. En el párrafo 6 se describe la fiesta, se explica la poesía coral, bla, bla, bla. Por lo tanto, vamos a tener que ponerle más énfasis o fijarnos qué es lo que ocurre en el párrafo 6. Siempre nos fijamos también en la primera palabra. El párrafo 6 describe, el párrafo 6 explica, el párrafo 6 cuenta, el párrafo 6 postula o afirma. Te odio, letra catamarán, que no existe. El quinto párrafo, con respecto al anterior, constituye. Perfecto, aquí nos piden una relación entre el quinto párrafo y el cuarto párrafo. Por lo tanto, tengo que identificar cuál es la idea del párrafo 4 y ver cómo se relaciona con el párrafo 5. Es una ejemplificación el párrafo 5 de la idea del párrafo 4, es un contraste, es un cambio total de tema, se desarrolla una idea o se repite la idea principal. La siguiente pregunta, de acuerdo al texto, nuevamente un marcador que me remita al texto, pregunta textual. De acuerdo al texto, la literatura clásica, por lo tanto tenemos que fijarnos qué se dice en el texto sobre la literatura clásica. Y luego tenemos señale la información falsa con respecto al contenido del tercer párrafo. Nuevamente nos remite al texto con respecto a lo que se menciona en el tercer párrafo, es decir, que la respuesta va a estar textual en el tercer párrafo y tengo que buscar la información falsa. Me van a dar características verdaderas probablemente en el párrafo 3. Yo tengo que ver cuál de esas características no aparece ahí, cuál alternativa es falsa, es decir, no sale en el párrafo 3. Pregunta textual, pero negativa. Me piden información falsa. ¿Qué información no aparece o aparece lo contrario en el párrafo 6? O sea, en el párrafo 3. Ya. Y la última... Siempre lo mismo. Abro el tiro el chat que está... Ya me acostumbré.
Súper. Y la otra pregunta, de acuerdo al texto, siempre nos remite al texto las preguntas textuales. La obra de Edipo Rey, que presenta la historia de un hombre cuya vida había sido predicha por un oráculo, sería un ejemplo de elegía, tragedia, drama, comedia o mito. Esa la podríamos responder al tiro con conocimiento previo. Súper. Voy con la lectura del texto. Mucha atención a lo que vimos. Me preguntan por la literatura clásica, por los dioses y los hombres, por el párrafo 6, la relación del párrafo 5 con el 4, y también por el párrafo 3. Nos preguntan por varias cosas, ¿no es cierto? A ver qué están leyendo en el chat. Esa la re sabía. Edipo es tragedia. Perfecto. Edipo es una tragedia. Muy bien. Se adelantó, pero muy bien. Súper. Voy con el texto de ejemplo de las preguntas de información explícita. Se conoce como literatura clásica a la producción literaria griega y romana correspondiente a los siglos que van desde el 10 antes de Cristo hasta el 5 después de Cristo. Es la piedra angular de la literatura universal. La literatura clásica se diferencia de la medieval por las manifestaciones literarias que ambas poseen. La literatura clásica se caracteriza por el ideal de belleza y perfección que los grandes hombres de la época buscaban constantemente. Los artistas, en especial los escultores, se esforzaron por expresar la belleza ideal del cuerpo humano, que estaba basado en el equilibrio y la armonía. Cada cultura tiene una explicación diferente sobre el origen del mundo y del hombre. Los griegos la representaron a partir de bellísimos mitos. Los personajes de los mitos griegos eran los dioses y los héroes. Los dioses eran inmortales y sumamente poderosos, pero también tenían mucho parecido con los humanos e inclusive compartían con los hombres sus virtudes y defectos. Celos, envidias, rencor, entre otros. Ojo ahí que ahí hay una marca textual de una de las preguntas, ¿cierto? Otros mitos eran protagonizados por los llamados héroes, hombres que tenían cualidades extraordinarias por ser hijos de un dios y un mortal. Los dioses griegos, fuentes inagotables de inspiración para los poetas, fueron adorados posteriormente por los romanos. Y desde entonces hasta la actualidad, durante siglos y siglos, los mitos griegos han inspirado muchas manifestaciones artísticas de poetas, escritores, escultores y pintores. La literatura clásica se caracteriza por ser netamente oral. Además, se le considera la piedra angular de la literatura universal. Los griegos concedieron gran importancia a la literatura y el teatro. La clasificación de los géneros literarios que aún hoy pueden ser válidos se debe a Aristóteles. En la poética de Aristóteles se distingue entre poesía épica o epopeya, donde se celebran hazañas de los héroes o de los pueblos, poesía lírica o elegía, donde el poeta se expresa en un tono personal e íntimo, habla de sí mismo, de sus emociones y sentimientos. Es subjetivo. Y el teatro. El género dramático tuvo su origen en la poesía coral, que se cantaba durante las fiestas que se celebraban en honor del dios Dionisios. Las fiestas dionisíacas tenían lugar en la primavera y duraban 3 días, durante los cuales se sacrificaba una cabra. Las representaciones mantenían su carácter religioso. El tema era la relación del hombre con los dioses que dominan el universo y el destino humano. Dentro del teatro podemos distinguir 3 géneros. La tragedia, en la cual el personaje se enfrenta a los dioses y a su destino. El drama, donde el hombre se enfrenta a sus propias pasiones. Y la comedia, donde se enfrentan a otros hombres. Perfecto, chicos y chicas. Ese era el texto para las preguntas. Vamos con las preguntas, chicos y chicas. Bueno, como les decía, generalmente las preguntas textuales, uno va al texto ida y vuelta, ¿no es cierto? Como que tenemos el texto y vemos la alternativa y comparamos con lo que sale en el texto. En este caso, ¿qué es lo que se afirma textual en el texto? Valga la redundancia, ¿qué es lo que se afirma textual en el texto? Según de los dioses y los hombres.
¿Los dioses y los hombres poseen defectos? Sí, ¿no es cierto? Se dice que compartían virtudes y defectos. ¿Sienten envidia? Sí, también se dice que los dioses y los hombres sentían envidia. Aparecía al principio, aquí, en el párrafo 3, compartían con los hombres sus virtudes y defectos, celos, envidia. Por lo tanto, también sale la envidia. ¿Y pueden sentir amor? O sea, no pueden sentir amor. A eso no aparece en el texto, ¿no es cierto? También nos podrían haber preguntado cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, y es falso que no pueden sentir amor, porque dicen que se aman entre ellos. De hecho, celos, envidia, rencor, bueno, y por ahí dice que se aman entre ellos, ¿cierto? Que tenían hijos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos quedamos con solo 1 y 2, alternativa C. Perfecto. Total, unanimidad en el chat, todos se casaron con la pareja correcta. Vamos con la siguiente. En el párrafo 6, C. A. Describe las fiestas dionisíacas. B. Explica la poesía coral. C. Se cuenta el argumento de la poesía coral. D. Se postula el carácter religioso de las representaciones. O E. Se afirma que lo dramático nació cuando hubo poesía coral. Vamos al párrafo 6 para leerlo nuevamente. El párrafo 6 decía: el género dramático tuvo su origen en la poesía coral que se cantaba durante las fiestas que se celebraron en honor al dios Dionisos. Las fiestas dionisíacas tenían lugar en la primavera, duraban 3 días, durante los cuales se sacrificaba una cabra. Las representaciones mantenían su carácter religioso. El tema era la relación del hombre con los dioses que dominaban el universo y el destino humano. Patricio ya se quedó con la alternativa A, con la alternativa E. En el párrafo 6 se afirma que lo dramático nació cuando hubo poesía coral. Sí, yo siento que eso se afirma, pero no sé si es la alternativa correcta o la más correcta, ¿ya? Geraldine y Fernanda se quedan con la alternativa A. En el párrafo 6 se describe las fiestas dionisíacas. Perfecto. ¿Cuál descartaría yo rápidamente? Me caso con la A, dice. Bien, rápidamente ninguna, ya me demoré. Por ejemplo, escribe las fiestas dionisíacas, se explica la poesía coral. Creo que esa no la ve yo la descartaría. Se explica la poesía coral. Se cuenta el argumento de la poesía coral. Se postula el carácter religioso de las representaciones. Yo creo que la A y la D y la E están más cerca de lo correcto. Voy a volverme al párrafo 6 otra vez. Ahora, ¿cuál es la pillería? ¿Cuál es la trampa en esta? La C igual se puede descartar. Sí, la C también se puede descartar, ¿cierto? Me imagino que bajaron... Ah, no, pues yo este PDF no lo subí. Lo subo terminando la clase. Vamos a ver la totalidad del párrafo 6. Tenemos que buscar la alternativa que mencione la mayor cantidad de información que aparece en el párrafo 6. El párrafo 6 parte diciendo el origen del género dramático, ¿no es cierto?, a través de la poesía coral. Luego nos habla de que esta poesía coral ocurre durante las fiestas de Dionisios, las cuales tenían en primavera, en 3 días se sacrificaba una cabra. Esas eran las fiestas donde se hacía la poesía coral que le dio origen al género dramático. Las representaciones mantenían su carácter religioso. Esa es la alternativa D. Pero si nos fijamos, es solamente una pequeña frase. Es una frase muy pequeña para toda la información del párrafo. ¿Las representaciones mantenían su carácter religioso? Sí, eso se afirma en el párrafo, pero se afirma en una parte muy pequeña. También hay otras informaciones. Por último, el tema era la relación del hombre con los dioses que dominaban el universo y el destino humano. Esa también es una alternativa, ¿no es cierto? ¿De qué trataba la poesía coral? Trataba de la relación del hombre con los dioses y el destino. Pero nuevamente es una información bastante pequeña respecto a todo lo que aparece en el párrafo. Entonces, el párrafo 6 describe las fiestas dionisíacas. Sí, se describe las fiestas dionisíacas. Se dice que duraban 3 días, que eran en primavera y que se mataba una cabra. Eso es todo lo que aparece en
En el párrafo yo diría que no, hay más cosas que aparecen también. ¿Se explica la poesía coral? No, no se explica tanto. Se explica el motivo, ¿cierto? El argumento. Las alternativas B y C son casi iguales, de hecho. Por lo tanto, ese es otro indicador para descartar alternativas. Cuando dos alternativas son casi iguales, dicen lo mismo, es difícil que sea una de esas la correcta, porque son muy parecidas entre las dos. Si pongo la C, ¿por qué no pondría la B si son casi iguales? ¿Cierto? ¿Se postula el carácter religioso de las representaciones? Sí, se postula el carácter religioso de las representaciones. Pero nuevamente es algo muy pequeño. Lamentablemente, chicos y chicas, yo en esta pregunta me quedaría con la alternativa E. ¿Por qué me quedaría con la alternativa E? Porque el texto me está hablando de... seamos buenos ganadores, por favor, Patricio. Aquí estamos todos aprendiendo, todas aprendiendo. ¿Por qué me quedo con la alternativa E por sobre la A? Básicamente por la importancia de la información. Si bien, lamentablemente, las dos cosas se mencionan, se menciona tanto, se describen las fiestas dionisíacas, como también se afirma el origen de la dramático, ¿qué es más importante? Las fiestas dionisíacas, yo sé que a muchas chilenos, chilenas nos gusta parrandear, pero no es lo más importante cómo eran las fiestas dionisíacas. Eso es un detalle casi dentro del texto. ¿El texto de qué habla? De la literatura clásica, de las divisiones de los géneros, de los tipos de teatro que hay. Por lo tanto, nos está hablando de cómo, a partir de la literatura clásica romana y griega, se ordenan todos los tipos de género. El género narrativo, género lírico y género dramático. Dentro del género dramático, ¿cuál es su origen? ¿Y cuáles son sus divisiones? Dentro del género dramático, dentro del teatro, hay tres géneros: la tragedia, el drama y la comedia. Por lo tanto, si bien en el párrafo 6 se describen las fiestas dionisíacas en dos frases, ¿no es cierto? Nos dice, no, de hecho en una sola frase. Las fiestas dionisíacas tenían lugar en la primavera, duraban 3 días, durante las cuales se sacrificaba una cabra. Sí, se menciona eso, es verdad. Pero lo más importante, no. Lo más importante del párrafo es precisamente el origen del género dramático. Que te cuenten toda la historia del dios Dionisio y que sacrificaron una cabra y cuánto duraba el festival, es anecdótico. Nos cuenta la anécdota de cómo surgió el género dramático. ¿Cómo surgió el teatro? Surgió en estas fiestas. Si no nos hubieran puesto esa información, nos hubiera dado igual. Si no hubiéramos puesto, sacamos la frase de cómo eran las fiestas, igual hubiéramos sabido el origen del género dramático, que era lo más importante. Por eso, a pesar de que las dos cosas aparecen textuales, ¿cuál es más importante? El origen del género dramático, que tiene mucho más que ver con la idea de todo el texto, que cómo eran las fiestas dionisíacas, que es solamente una anécdota sobre el origen del género dramático. No se ponga de luto, lo importante es aprender a reconocer estas diferencias. A veces las preguntas de información textual se dice que son las más fáciles, pero podemos encontrar ejemplos como estos, en donde hay dos alternativas que están correctas, pero hay una más correcta que la otra. Patricio, discúlpeme, ahora le doy la palabra, que quería explicar eso. Dele nomás. Profe, lo que pasa es que yo lo tomé en este sentido. Si no apareciera afirmar que lo dramático nació cuando hubo, si afirma que lo dramático nació cuando hubo poesía coral, el texto en sí completo no tendría sentido porque no sabríamos por qué se están haciendo las fiestas dionisíacas. Por eso lo Perfecto. tomé yo y puse la E. Excelente, esa es una muy buena forma de entenderlo. Si es que no nos hubieran puesto el origen del género dramático, no nos habrían dado la información de cómo eran las fiestas. ¿A quién le importa cómo eran las fiestas? A nadie. Nosotros queremos saber cuándo nació el teatro, ¿ya? O sea, no es que a nadie le importe, sino que, como dice Patricio, y analiza muy bien, ¿qué es lo más importante? El origen del género dramático. Si no te ponen el origen del género dramático, no habría párrafo 6, no habría fiestas dionisíacas, no habría sacrificio de una cabra, no habría nada de eso. Porque el párrafo 6 trata del origen del teatro. No tendría sentido el párrafo si empezara con las fiestas dionisíacas. Imagínense ese mismo párrafo, me vienen hablando de los géneros dramáticos y luego nos pasamos directo a
las fiestas dionisíacas. No tiene sentido. Las fiestas dionisíacas aparecen solo porque es el lugar de origen del género dramático y sigue toda el sentido del texto, ¿ya? Así que nos quedaríamos con la alternativa E, básicamente por eso. ¿Las dos aparecen textuales? Sí, se describe la fiesta y se afirma que lo dramático se origina cuando hay poesía coral. Pero ¿cuál es más importante? Lo dramático, porque estamos hablando de los 3 tipos de géneros y de la literatura clásica, más que de cómo son las fiestas. Yo sé que a todos nos gusta saber cómo son las fiestas de la antigua Grecia, pero lamentablemente no era lo más importante. También nos podemos apoyar mucho en la primera palabra. Tenemos la alternativa A, parte con describe, pero la alternativa E parte con afirma, y sabemos que las preguntas de información textual generalmente se refieren a afirmaciones concretas que aparecen en texto. Así que tanto por el verbo que hay en cada alternativa, describe o afirma, afirma es más textual que describe. Y también por importancia, por sentido, era más importante el origen del género dramático que cómo eran las fiestas. Eso era una anécdota, es información secundaria, incluso terciaria, es una idea secundaria respecto a lo más importante que es la idea principal de ese párrafo, que es el origen del teatro. Perfecto, chicos y chicas, vamos a dejarlo hasta aquí por el tiempo. Mañana, el lunes continuamos con las preguntas que nos faltaron. Voy a cambiar el tipo de letra de todas las preguntas, me sorprendió muchísimo, no me esperaba que pasara eso. Y nada, les agradezco la participación, la asistencia, espero que esta clase les haya servido, sobre todo para aprender a diferenciar esas pequeños detalles, son cositas pequeñitas que de repente, error tras error, hay que ir aprendiendo. No se sientan de luto, porque aquí, de verdad, todos los errores es la mejor forma de aprender. Uno, ¿de dónde aprende? De los errores, porque las que están correctas, ya están correctas, ya las sabemos. Por lo tanto, no se decepcionen, no se desmotiven cuando tengamos errores. Todo lo contrario, aprender de los errores, reconocer, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque me fijé en el detalle más que en la idea principal. Entonces, ¿cuál era lo más importante? El origen del teatro y no las fiestas. ¿Cómo eran las fiestas? Era menos importante. Vamos aprendiendo todo esto siempre a través de los errores. Y le agradezco mucho a Patricio su visión, porque también cada uno y cada una entiende y aprende diferente. Así que todos esos comentarios que puedan hacer, yo lo entendí así, profe, nos aportan muchísimo a la clase. Les agradezco muchísimo, que tengan una muy linda clase después de esto. Les deseo la mejor semana, feliz día del alumno y de la alumna nuevamente, y nos vemos el día lunes para continuar con información, preguntas textuales. Seguimos con la misma diapo la próxima clase. Un gran abrazo y que estén muy bien, chicos y chicas, cuídense. Igualmente que Chao, tengan profe, cuídese, Chao, gracias. Fernanda, que esté muy bien. Gracias, Josefa, que tenga un lindo fin de semana también, muy amable. Voy a seguir de luto, profe. Ánimo, Fernanda, siempre aprendemos de los errores, ¿ya? Ojalá tengamos muchos lutos, porque entre más lutos aprendemos más. Es mejor estar de luto antes de la prueba que después de la prueba. Así que con todo el ánimo, con todas las ganas, aprendiendo siempre de los errores. Chau, Camila, chau, Tamara, Grace, un gran abrazo a mi Alexandra, Martina, Josefina, Gabriela, Javi, Fernanda, Constanza, Steven, Patricia, Valentina, Camila, Nicolás. Les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima clase. Ahora sí. Chao, profe, que esté bien. Chao, Javi, cuídese. Gracias Igual. por la asistencia. Chau, chau. Nos vemos.